Nunca pensé que aquella Navidad en la casa de mis abuelos sería la más aterradora de mi vida. Era una casa vieja, construida a principios del siglo pasado, con techos altos, puertas de madera que crujían y ventanas que apenas dejaban pasar la luz del sol. Esa Navidad, toda la familia se había reunido como cada año, pero esta vez algo se sentía diferente. El primer indicio fue una sensación de frío que recorría la sala, a pesar de que la chimenea estaba encendida y el calor debería haberse esparcido por toda la casa. Mis primos y yo nos reímos, bromeando sobre que quizás algún fantasma estaba visitándonos. Lo tomamos a la ligera hasta que escuchamos el primer ruido. Eran pasos, pero no de alguien que caminaba normalmente. Eran lentos, pesados, y parecían provenir del piso superior. Debe ser el abuelo, pensé, aunque sabía que él apenas podía moverse sin su bastón y esos pasos no coincidían con los suyos. Ignoramos el ruido por un rato, pero luego, algo más extraño sucedió. Mientras ayudábamos a mi abuela a decorar el árbol de Navidad, las luces comenzaron a parpadear. Primero creímos que era un problema con la electricidad, pero la forma en que las luces titilaban no era normal. Se encendían y apagaban rítmicamente, como si alguien o algo las estuviera controlando. Intentamos calmarnos y seguimos con la cena, aunque para ese punto todos estábamos inquietos. Fue cuando nos sentamos a la mesa que las cosas se pusieron realmente extrañas. Estábamos sirviendo la comida cuando escuchamos una voz que provenía de la cocina. Era clara, pero lo más aterrador fue que sonaba como la voz de mi abuelo que estaba sentado justo a mi lado. Todos lo escuchamos. Mi abuela palideció, y uno de mis primos incluso dejó caer su vaso. Nos levantamos para ver qué sucedía, pero cuando llegamos a la cocina, estaba vacía. Las cosas se pusieron aún peor más tarde esa noche. Cuando ya nos íbamos a dormir, escuchamos el sonido de villancicos provenientes del sótano. Nadie había estado ahí en años, y no teníamos ninguna radio o dispositivo que pudiera estar reproduciendo música. Mi papá decidió bajar, y yo lo acompañé. Apenas cruzamos la puerta del sótano, el aire se volvió helado. Bajamos las escaleras con una linterna, y cuando llegamos abajo, la música cesó. Lo que vimos fue algo que nunca olvidaré, una figura oscura, alta, con una silueta humana, pero sin rostro, estaba de pie en una esquina. Estaba quieta, pero de alguna manera sabía que nos estaba mirando. Mi padre y yo corrimos de vuelta escaleras arriba. Cerramos la puerta del sótano con llave y decidimos no hablar de lo que vimos con el resto de la familia. Esa fue la última Navidad que pasamos en la casa de los abuelos. Nadie volvió a mencionar lo sucedido, pero estoy seguro de que todos recordamos esa noche como una de las más aterradoras de nuestras vidas. La Navidad siempre ha sido mi época favorita del año, pero lo que ocurrió hace 3 años me hizo verla de una manera completamente distinta. Ese año decidí quedarme solo en casa. Mis padres habían viajado y yo, que recién había comenzado la universidad, quería disfrutar de un poco de independencia. Me preparé una cena sencilla, encendí el árbol de Navidad y me dispuse a ver algunas películas navideñas. Todo estaba bien, hasta que miré por la ventana. Vivo en un barrio bastante tranquilo, donde rara vez se ven niños jugando a altas horas de la noche, mucho menos en Nochebuena. Pero allí estaba él. Un niño, de no más de 7 u 8 años, parado frente a mi ventana, mirando fijamente hacia adentro. Llevaba puesto un abrigo rojo, desproporcionadamente grande para su tamaño, y un gorro de lana que cubría su cabeza. Me acerqué a la ventana, preguntándome qué hacía un niño tan pequeño afuera solo en plena noche. Cuando estuve a punto de abrir la ventana para hablarle, noté algo extraño, el niño no tenía reflejo. El vidrio reflejaba mi salón, mi árbol, y a mí, pero no a él. Di un paso atrás, intentando procesar lo que estaba viendo. Decidí salir de la casa y ver si el niño estaba realmente ahí. Al abrir la puerta, me encontré con un frío intenso, mucho más fuerte que el que debería haber sentido esa noche. Miré hacia la ventana y, para mi horror, el niño ya no estaba. No había dejado huellas en la nieve fresca que cubría el jardín. Volví a entrar rápidamente, cerré la puerta con llave y traté de convencerme de que todo había sido un juego de mi mente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que algo más sucediera. Mientras intentaba distraerme con la televisión, escuché un golpe en la ventana. No un golpe fuerte, sino un golpecito suave, casi como si alguien estuviera tocando la ventana con los dedos. Me giré lentamente, y allí estaba de nuevo el niño.
Esta vez estaba más cerca de la ventana, con la cara pegada al vidrio. Pero lo peor de todo era que ahora sí podía ver su rostro. Sus ojos eran completamente negros, sin rastro alguno de pupilas o vida. Parecía que me estaba mirando directamente al alma. En ese momento, todas las luces de la casa se apagaron de repente. Me quedé en la oscuridad, con solo el débil resplandor de la nieve iluminando la silueta del niño. Mi corazón latía con fuerza, y lo único que pude hacer fue correr hacia mi habitación y encerrarme allí. Pasé el resto de la noche despierto, escuchando cómo los golpecitos continuaban en la ventana. A la mañana siguiente, cuando finalmente reuní el valor para salir de mi habitación, el niño ya no estaba. Revisé la ventana y vi algo que me hizo estremecer, pequeños rastros de huellas, como si alguien hubiera estado allí toda la noche. Desde entonces, cada Navidad, cierro todas las ventanas antes de que caiga la noche, con la esperanza de no volver a ver a ese niño jamás. Era la Nochebuena del 2019 cuando decidí visitar a mi familia en el campo. Mi tía, que vivía sola en una casa antigua, me había invitado a pasar las fiestas con ella, ya que mis padres no podían asistir ese año. Siempre me había sentido incómodo en su casa, algo en esa vieja estructura me ponía nervioso, pero no quise ser grosero, así que acepté la invitación. La primera noche fue tranquila. Cenamos, charlamos, y todo parecía ir bien hasta que llegó la hora de dormir. Mi tía me asignó una habitación en el segundo piso, una habitación que, según ella, no había sido usada en años. Al entrar, lo primero que noté fue un espejo grande en la pared opuesta a la cama. Era un espejo antiguo, con el marco de madera tallada, y aunque parecía limpio, tenía algo que me inquietaba. Esa primera noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido suave, como si alguien susurrara mi nombre. Me incorporé en la cama, asustado, y miré alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Entonces, vi el espejo. Había algo extraño en él. Parecía que el reflejo de la habitación era diferente, como si el espejo mostrara una versión distorsionada de la realidad. Me acerqué al espejo lentamente, y justo cuando estaba a punto de tocarlo, vi una figura. Era una mujer, vestida con un camisón blanco, de cabello largo y desordenado. Su rostro estaba cubierto por su cabello, pero lo peor era que, estaba dentro del espejo. Me quedé paralizado. La mujer no se movía, pero su presencia era abrumadora. Salí corriendo de la habitación y pasé el resto de la noche en el sofá del salón, demasiado asustado para regresar. A la mañana siguiente, le conté a mi tía lo que había visto, esperando que se riera o me dijera que solo había sido mi imaginación. Pero no lo hizo. En lugar de eso, su rostro se puso serio y me dijo, «Esa mujer, la hemos visto antes. Siempre aparece en Navidad». Me quedé helado. Al parecer, esa mujer había sido vista por varios miembros de mi familia a lo largo de los años, siempre en Navidad, siempre en el espejo de esa habitación. Nadie sabía quién era o por qué aparecía, pero una cosa era segura, no quería volver a verla. Desde esa Navidad, evito los espejos cuando cae la noche, por si acaso vuelvo a cruzarme con ella alguna vez más.